La esposa de un pastor muy pobre tuvo un hijo sin saber que un día iba a ser un hombre muy rico. Heinrich Schliemann tenía 7 años de edad apenas cuando su padre le trajo un ejemplar de la Historia Universal. Este niño abrió sus páginas y encontró dentro de este libro una imagen en donde veía a Troya ardiendo en llamas. Heinrich observó aquella imagen y, revisando los poemas de Homero, la Ilíada y la Odisea, pensó y dijo: esto es basado en hechos reales, aunque en ese tiempo no lo sabía. Y así, cuando fue adulto, decidió realizar una gran investigación y excavaciones, descubriendo un gran tesoro. Schliemann se hizo famoso y muy rico porque creyó en aquellos escritos, porque tuvo fe en aquellos escritos que revisó en alguna ocasión. ¿Cuán ricos espiritualmente podríamos ser nosotros si creyéramos en estos escritos con fe, como aquel hombre? ¿Cuánta riqueza podríamos obtener si tuviéramos fe en lo que Dios nos dice a través de este libro? Hoy vamos a continuar con la serie de estos mensajes sobre el libro de Efesios. El Testamento se ha abierto, capítulo 4. Abra su Biblia en Efesios, capítulo 1, en el Nuevo Testamento, el libro de Efesios, capítulo 1. Cuando lo encuentre, póngase de pie para saber que ya lo encontró, y como respeto a la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, vamos a leer del verso 19 al 23. Efesios 1, vamos a leer del 19 al 23. Dice la palabra de Dios: igual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, lo cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Señor, ten compasión de tu pueblo, ten misericordia para con los tuyos. Tu bondad sea para con esta iglesia, tu bondad sea para con los que están aquí presentes, tu bondad sea para con los que han venido esta mañana.
Santo Espíritu de Dios, ten misericordia para conmigo. Ten compasión de mí, miserable Señor soy. Pero sé que tu palabra es preciosa como el oro, y más que el oro refinado. Sé que tu palabra, que tiene poder, va a enseñar a este pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, por favor. Si le echamos un pequeño vistazo al versículo 19, vamos a darnos cuenta que inicia: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Inicia con aquella conjunción y. Es decir, que de seguro hay una parte dentro del contexto que nosotros aún no hemos revisado y que se une a este versículo. Así que lo más prudente es realizar un pequeño resumen de lo anterior. Veamos entonces desde el verso 15. El apóstol Pablo dice en el versículo 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, 16, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y de ahí empieza: para que. El apóstol Pablo nos dice en estos 3 versículos que cuando él escuchó acerca de que los efesios ya creyeron en el Señor Jesucristo, cuando Pablo escuchó que los efesios creyeron en el Señor Jesucristo como Salvador, y dice que cuando él escuchó el amor que se tenían los hermanos los unos con los otros, dice: desde ahí no he cesado de dar gracias a Dios. Desde ese momento no he cesado de dar gracias a Dios, y desde ese momento me puse a orar. Desde ese momento me puse a orar por todos ustedes. ¿Y para qué oraba Pablo? Para que Dios dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Y dice Pablo: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Miren lo que está orando el apóstol Pablo. Pablo ora y dice: estoy orando para que Dios les ilumine, para que les alumbre el entendimiento, para que puedan entender las cosas espirituales. Para eso estoy orando. Y de ahí viene el versículo 19. ¿Y para qué? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Dice aquel versículo. Mis queridos hermanos y amigos, la Biblia no es como cualquier otro libro. Si Dios no ilumina, si Dios no alumbra nuestro entendimiento, no vamos a entenderla. No va a poder, por más coeficiente intelectual que usted tenga, no va a lograr entenderla, porque habla de temas espirituales. Acabamos de cantar: abre mis ojos, oh Cristo, abre mi entendimiento, Señor. Tienes que iluminarme, tienes que mostrarme tú. Hay una maravillosa historia en el libro de Reyes, en Segundo de Reyes capítulo 6. Cuenta que el rey de Siria estaba en guerra con Israel, y dentro de sus planes estratégicos del rey de Siria decía: muy bien, vamos a ubicarnos en esta zona. Pero Eliseo le iba y le advertía al rey de Israel y le decía: no vayas por esa zona, ahí va a estar el rey de Siria. Y después del rey de Siria decía: muy bien, vamos a ubicarnos en esta otra zona. Pero Eliseo iba y le avisaba al rey de Israel, y así vez tras vez. El rey de Siria se enoja y dice: ¿quién de los nuestros está avisando al rey de Israel por dónde vamos a estar? ¿Quién es el que está informándole
Y uno de sus siervos dice: no, Señor, no somos ninguno de nosotros, es el profeta Eliseo, que aún los planes más secretos, aún los planes que tú haces en tu cámara más secreta, él lo sabe y le cuenta al rey de Israel. Porque Dios avisaba a Eliseo esos planes. Se enoja aquel rey de Israel, el rey de Siria, perdón, y junta todo su ejército y dice: ¿dónde está este profeta Eliseo? Está en la ciudad de Dotán. Junta todo su ejército y va y le sitia durante toda la noche. Al amanecer del día siguiente se levanta el criado de Eliseo, Giesi. ¿Se acuerdan de Giesi? Aquel hombre que contrajo lepra por mentiroso, engañador. Y sale Giesi y observa a todos los ejércitos del rey de Siria. Y va corriendo donde Eliseo y le dice: ¡ah, Señor mío! ¿Qué haremos? Miren lo que le responde Eliseo. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Y qué dice que hizo Eliseo? Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Saben qué está diciendo la Biblia? Que Giesi no podía ver las huestes espirituales de parte de Dios, que estaba a favor de Israel, y estaba con miedo, pero Eliseo sí podía ver. Y por eso le ora a Dios y le dice: Señor, te ruego, abre los ojos de mi criado para que vea que más son los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Yo sé que usted quiere saber el desenlace de esta historia, pero no le voy a contar, para que vaya a leer. Segundo de Reyes, capítulo 6. Vaya y lea, porque lo que más nos interesa a nosotros es conocer que Dios es el único que puede abrir nuestro entendimiento. Dios es el único, no lo puede hacer usted, no lo puede hacer nadie, solo Dios. Por eso hay que orarle a Dios, a que Él ilumine nuestro entendimiento, para que Él ilumine nuestro corazón. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Usted no se imagina lo que el apóstol Pablo está diciendo en este versículo 19. Está usando un montón de exageraciones, de pleonasmos, de redundancia sobre el poder de Dios. ¿Sabe cuántas veces Pablo menciona la palabra poder solo en este versículo? 4 veces de distintas maneras. La primera vez dice: ¿y cuál es la supereminente grandeza de su? Ahí viene la primera palabra. Pablo usa dunamis, que significa poder, pero es el poder de la dinamita o del dínamo, más bien aplicable en este versículo, porque el dínamo tiene un poder constante. Y Pablo les está diciendo a los efesios que así es el poder de Dios. Es como un dínamo que constantemente está dando fuerza. Pero no se queda solo ahí. Más abajo dice: para con nosotros los que creemos. ¿Para quién? El que no tiene fe no tiene poder. El que no cree anda débil. Y ya vamos a ver un poco más abajo aquello. Según la operación. ¿Sabe cómo se traduce esa palabra? Es en griego energía. Y nosotros tenemos una palabra que suena algo similar. ¿Cuál es? Energía. Y también significa poder, energía. Pablo dice: ustedes tienen un poder como un dínamo y tienen un poder como la energía. Pero después el apóstol Pablo dice: según la operación de ¿qué? Vuelve a decir poder, pero aquí ya no utiliza dunamis, sino utiliza kratos. Vuelve otra vez a decir poder, fuerza. Y finalmente la última palabra de este versículo, ¿qué dice? Fuerza. Otra vez esta fuerza es ishus. Es una fuerza, un poder que solo puede venir de Dios. Por eso no sirve
sirve cuando nosotros trabajamos en nuestras fuerzas. Por eso no sirve cuando usted quiere llevar el hogar en sus fuerzas. No sirve cuando quiere servir en la iglesia en sus fuerzas. Porque todo es en la fuerza de Dios. 4 veces, si se da cuenta, 4 palabras para decirnos poder. Pero se olvidó de las primeras. El apóstol Pablo dice, ¿y cuál es la qué? La supereminente grandeza. ¿Sí sabe lo que es eminente? Usted nunca ha dicho, ese señor es una eminencia en la medicina. Ese señor es una eminencia en la literatura. ¿Qué estamos diciendo? Que es alguien grande. Es alguien que está distante de nosotros. Pero Pablo no solo dice que es el poder de Dios es eminente, que está grande, que está fuerte, que es distante. Dice, usa el prefijo super. Y cuando usa el prefijo super está exclamando, está diciendo una vez más, es demasiado superior. Y después dice grandeza, otra vez. La palabra grandeza aquí es mega. Una vez le escuchaba a un niño, dice, me dieron en esa fiesta un mega helado. Todos entendemos qué quiere decir. ¿Qué quiere decir? Un súper grande. Super eminencia, grandeza, super eminente, mega, poder dunamis, poder energía, poder kratos, poder issue. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Que no entendemos el poder que tenemos a nuestra disposición, ni siquiera lo podemos entender. Él no lo puede explicar en un solo versículo. No está pudiendo, no puede explicar, por eso usa tanta exageración, tanto sinónimo. Pablo está diciendo el poder es demasiado para que entiendan, no se dan cuenta del poder que tiene. Hoy ya se di cuenta, se ha dado cuenta del poder que tiene. Para los que, ¿qué dice ahí? Para los que creemos. Yo me acuerdo cuando era niño había unas caricaturas. Sí, cuando yo era niño y había televisión y había colores también había, por si acaso. Y había unas caricaturas y recuerdo que en esas caricaturas había un príncipe que era un debilucho, hablaba así medio suavemente, pero cuando sacaba su espada y decía, en el poder, no voy a decir esa palabra porque salía un castillo de calavera que no sé qué significa. Y decía, ya tengo el poder. Y se volvía un hombre fuerte, guapo, musculoso, como yo. Como yo voy a seguirles relatando la historia, digo, no se rían. Pero este hombre, cuando sacaba su espada, también tenía una mascotita, un tigre, que era bien cobarde. Parecía un gatito, no un tigre. Y cuando recibía el poder se volvía un león. ¿Se acuerdan ustedes? Algunos vieron esa historia. Muy bien. Así somos nosotros muchas veces. Somos como gatitos en vez de ser leones. Ahí vienen los grupos pro aborto, los grupos de LGTB, de ideología de género, y están ahí gritando a nuestro lado. Y nosotros al lado estamos, miau, miau. Llegan los ateos, los evolucionistas, y nos miran y dicen, ustedes los teístas son faltos de intelecto. Y la ciencia ha avanzado tanto y ustedes siguen creyendo en que el mundo fue hecho por una creación. Y nosotros los cristianos, vienen los amigos, ¿no? Vamos amigos, vámonos a tomar unos tragos. ¿Y qué hacemos los cristianos? Las amigas de las señoras, vamos, ¿cómo puede ser que tu marido no te dé permiso que salgas? Pídele que te compre ropa, pídele que te dé para la cirugía. ¿Qué hace la señora cristiana? Pero el marido se iba como león. Los jóvenes, oye bro, dicen los jóvenes, así se llama. Oye bro,
Vamos a ver, tengo un video. Qué triste como somos como gatitos. Usted ha espantado un gato. Quítate, gato. Sale corriendo el gato. Pero vaya a espantar a un león, pues a ver quién sale corriendo. Así somos nosotros, porque no nos damos cuenta, no hemos entendido el poder que hemos recibido del Señor, porque no creemos en ese poder, porque no creemos en esa fuerza de Dios, no creemos que ese poder es para con nosotros. Por eso vivimos así, atemorizados, con miedo, sufridos, angustiados. Mire estos versículos. Hechos 1:8. Dice la palabra de Dios: pero recibiréis ¿qué? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ya estudiamos en Efesios 1:13 que el Espíritu Santo ya vino sobre nosotros. ¿Ya recibimos poder o no? Pero seguimos como gatitos. Ya recibimos poder. Miren lo que dice aquí Colosenses 1:29. El apóstol Pablo les dice a los colosenses: para lo cual también trabajo. Escuchen, para lo cual también ¿qué? Luchando según la potencia de ¿quién? La cual actúa ¿cómo? Si se da cuenta lo que está diciendo. Está hablando de las cosas espirituales, de los temas espirituales, del poder de Dios. Pablo dice: yo estoy trabajando en la iglesia, estoy trabajando en las cosas de Dios, luchando según la potencia de Él, no la mía, la cual actúa poderosamente en mí. El poder es de Él. Y Efesios 3:20, que lo estudiaremos un poco más adelante, también dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Según qué? Ni siquiera hasta lo que pedimos Él nos da más abundantemente, porque hay un poder que actúa en nosotros, dice la palabra de Dios. Pero probablemente algunos de nosotros no entendemos el poder que tenemos en el Señor. Y por eso aquí en este pasaje, en el versículo 20, el apóstol Pablo nos dice, nos da un ejemplo de cómo es el poder que tenemos. Dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Miren, como ya estamos tan acostumbrados a escuchar sobre la resurrección, entonces cuando escuchamos: el Señor Jesucristo resucitó, sí, ya me oí. Los jóvenes siguen en el celular: sí, ya me han dicho que resucitó. ¿Saben por qué? Porque ni siquiera nos imaginamos el poder que tuvo que actuar en Jesucristo para su resurrección. Permítame solo hacer un pequeño análisis y recordarles cómo fue la muerte de Jesús en la cruz. Lo primero que le sucedió a Jesucristo fue que recibió 39 azotes, que era la costumbre de los soldados romanos, y no azotaban más porque se les moría la gente en los azotes. Los azotes eran unas cuerdas de cuero entrelazadas, y al final tenía unas bolas metálicas que cuando caían hacían moretones grandes y contusiones. En la repetición del golpe se abrían las heridas. También tenían esos azotes unos huesos filudos que rasgaban la carne. Dice que muchos de los azotados se les podía ver la espina dorsal después de los azotes. Eso sufrió. Y cuando fue a la cruz, ¿sí sabe cómo murió? No, sí saben, sí crucificado, sí. Pero no nos damos cuenta que sus huesos fueron fracturados en el aspecto de, ¿cómo se llama? Nosotros decimos desgonzados. ¿Cuál es la palabra técnica? El rato que le crucificaron, se torcieron. Y como no pueden respirar de esa manera los que van a la cruz,
con sus pies tienen que empujarse un poquito para arriba para tomar aire y de ahí de nuevo caer. Y así pasa el tiempo empujándose para poder respirar. 3 horas estuvo así el Señor. Murió por asfixia, ya no puede respirar más, su corazón explota, se parte. ¿Qué médico puede resucitar a un hombre así? Le hago la pregunta. ¿Qué poder humano, qué clínica, por más costosa que sea, con todo el dinero del mundo, puede resucitar a una persona que ha sufrido aquella muerte? Y para colmo, después de estar ya muerto, viene un soldado y con su lanza por el costado derecho le traspasa el pulmón y encima llega hasta el corazón. ¿Quién puede resucitar a una persona así? ¿Qué equipo médico? Y estuvo 3 días bajo la tierra y ahí resucitó. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Ese es el poder que tienen ustedes, el poder que les resucitó a Jesucristo. Pero no solo le resucitó, sino que le hizo sentar en los lugares celestiales. Está sentado al lado de Dios. Versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. No solo se quedó resucitado, ahora está sentado en la diestra del Padre. ¿Sabe qué dice Pablo? Sobre todo nombre. No hay ningún poder en este mundo, ni humano, ni espiritual, que pueda compararse para todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Para los que viven temiendo a los demonios, el apóstol Pablo dice: no hay poder que sea mayor al de Jesucristo, ni en este mundo, ni en el mundo que está por venir. No hay ningún enemigo que pueda vencerlo. Jesús es, dice el versículo 21, sobre todo. Jesús es sobre todo, sobre todo. Ese es el poder que el apóstol Pablo quiere que tenemos nosotros. ¿Cómo podemos vivir con tanta duda? ¿Cómo podemos vivir con esa inseguridad? ¿Qué argumentos le podemos presentar al Señor para decir: pero es que tú no me ayudas a mí? El mismo poder que resucitó a Jesucristo es el poder que está ahora con nosotros. Pero no solo le resucitó, no solo le hizo sentar a la diestra del Padre. Es un poder que dio salvación, pero una salvación total. Miren lo que dice Hebreos. Algo le pasó a esta. Si me puede alguien dar pasando, porque ya se murió. Ya no importa. Les voy a leer, solo es un versículo más. Hebreos 2, 14, 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Otra versión dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo Jesús también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, que tenía el poder sobre la muerte. Pablo está diciendo: el poder de Jesucristo es tan grande, el poder de Dios que ahora tienen ustedes es tan grande que nos dio la salvación. Y no hay nada ahora que pueda hacer que pierdan esa salvación. Ese poder que tenía Satanás sobre sus vidas ahora ya no la tiene. Ahora la tiene Jesucristo. ¿Por qué vivimos tan debilitados? Versículo 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en Cristo. Podríamos decir muchas cosas sobre este versículo, pero vamos a mencionar solo 2. Dice que sometió todas las cosas bajo el poder de Jesucristo. Y dice que le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Dónde está la iglesia, hermanos? ¿Dónde está la iglesia?
Sí, aquí está la iglesia. Y a veces la iglesia es una iglesia tan cobarde, con tanto miedo, con tanto temor. Pero dice este versículo que nosotros estamos unidos a Jesucristo porque Él es nuestra cabeza. La iglesia está unida a Cristo. Así que si Cristo está sentado en los lugares celestiales, ¿dónde está sentada la iglesia? En los lugares celestiales está sentada. Y si todas las cosas están sometidas bajo el poder de los pies de Cristo, ¿sabe qué está diciendo Pablo? Todas las cosas están sometidas bajo el poder de los pies de la iglesia. O sea, la iglesia tiene todo el poder y todas las cosas se someten bajo los pies de la iglesia. Pero seguimos temiendo la iglesia porque no nos hemos apropiado de ese poder. No nos hemos apropiado de ese poder. ¿Se da cuenta? Por eso el apóstol Pablo, sí se da cuenta la oración que está haciendo Pablo. Pablo hace una oración y en su oración no está diciendo: Señor, dales a los efesios lo que no tienen. Está diciendo: Señor, muéstrales a los efesios lo que ya tienen. Lo que ya tienen en este momento y no lo están aprovechando. Pablo no dice: dales riquezas, dales salud. Dice: muéstrales, alúmbrales el entendimiento para que vean el poder, la fuerza que tienen como iglesia, como personas que son de Cristo. Pero nosotros seguimos débiles, hermanos, porque no nos hemos apropiado, porque no hemos creído en ese poder. Miren, les cuento una historia. Un hombre, y es real, estoy contándoles una historia real, no es mentira. Un hombre le llama un día a su hijo por teléfono y le dice: hijo, renuncia a tu trabajo, porque me he ganado la lotería y te la voy a compartir. El hijo renuncia a su trabajo y efectivamente le hace llegar $2 millones. Pero al año siguiente, este hijo le demanda a su padre y va a los tribunales y dice en los tribunales: vengo a demandarle a mi padre porque me hizo salir del trabajo, pero le dio 2 millones. Sí, pero ya me gasté. Se gastó los 2 millones con su esposa, viviendo, derrochando. Se gastó. ¿Cree que va a haber plata que le alcance a usted? El Señor, a través del apóstol Pablo, está diciendo que nosotros aprendamos a orar para que alumbre nuestros corazones y empecemos a disfrutar lo que ya tenemos y no que estemos pidiendo lo que no tenemos. Primero, usted ya ha disfrutado, ya ha aprovechado, ya ha usado lo que ya tiene. Entonces ahí pídale lo que no tiene. Pero cuando uno lo ha hecho, primero órele a Dios y dígale: Señor, muéstrame lo que ya tengo. Cierre sus ojos, vamos a orar.